Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por eh, nuevamente la invitación a una nueva revisión de tema en estas jornadas de capacitación. Primero que todo, me gustaría establecer si tengo adecuado retorno. Sí, Doc, se escucha perfecto. Bueno, digamos que si bien hay otros temas que probablemente hacen, digamos, van primero que el retiro de la ventilación mecánica. Digamos que en el proceso, en el camino, hemos documentado dificultades en el winning, en el retiro de la ventilación mecánica. Digamos que por eso se decidió avanzar un poquito en este tema. Adicionalmente, es claro que el winning es una parte importante del elemento del cuidado intensivo. Es tan importante que mencionan la literatura que hasta la duración de la ventilación mecánica, casi hasta un tercio del tiempo que el paciente está ventilado, se lo debe tomar en un winning. De tal manera que casi un 30% del proceso de ventilación mecánica se toma eh, un retiro de este soporte. Entonces, hay varios puntos claves los cuales me gustaría puntualizar y lo que hice fue realizar una presentación un poco didáctica, un poco interactiva, lo más sencillo posible para llevarlo a la práctica. Entonces, la liberación de la ventilación mecánica no es más que una disminución gradual del soporte ventilatorio. ¿Para qué? Para llevar al paciente hasta una respiración espontánea. Y esto puede llevar casi a un tercio del tiempo de la duración de la ventilación mecánica. Es importante tenerlos o reconocer las tasas de fallo en la extubación. Como vamos a ver más adelante, el winning o el retiro de la ventilación mecánica se divide en simple, difícil y prolongado. Y cada uno tiene sus tasas de fallo en la extubación. Cuando en una unidad de cuidado intensivo nunca se falla una extubación, ¿ustedes qué pensarían? ¿Que es buena o que es mala? Vamos a ver qué dice el chat. Vamos a ver, me gustaría que alguien respondiera, me gustaría hacerlo un poquito dinámico, pues, que alguien contar pues con las intervenciones de cada uno. Bueno, parece que no tenemos opiniones. En general, las tasas de fallo en la extubación, como ustedes lo ven en pantalla, pueden ir de 15 a 20%, dependiendo. Puede ser entre 5 a 15 y 20%, por supuesto, fundamentados en diferentes estudios epidemiológicos. Hay alguien, el doctor Julián, creo que también está con el micrófono habilitado. Me gustaría de pronto que lo cerrara para que no interrumpiera un poco eh, la charla, que se nota un retorno un poco difícil. Bueno, continuando entonces, en general, si ustedes fallan más allá del 15 a 20%, ¿qué quiere decir? Eso es muy malo, ¿no? O sea, fallar te da más tasas de más días de ventilación mecánica, más neumonía y más mortalidad. Es muy malo, por supuesto. Sin embargo, si ustedes fallan menos de esto, del 5%, quiere decir que usted está estudiando muy lento. Y al estudiar muy lento, quiere decir que también tiene más días de ventilación mecánica, más días más probabilidad de neumonía, y esto también se asocia a más mortalidad. Entonces, digamos que en este caso usted, digamos que si bien tiene que ser arriesgado, no tanto como para
fallar siempre y no tan poquito para nunca fallar, porque usted tiene que tener tazos y esos tazos de fallo en la extubación es un indicador de calidad. Si usted falla menos de lo que las estadísticas mencionan, también se asocia más mortalidad. Por supuesto, lo que queremos y lo ideal sería que el paciente rápidamente mejorara su patología de base y adicional a esto se avanzara en la liberación de la ventilación mecánica sin fallos en la extubación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las estadísticas no nos dicen que nosotros tenemos que tener alguna falla. Edna, no sé si me puedes ayudar para que el doctor Julián cierre el micrófono, está dificultando un poco el retorno. Bueno, seguimos. Como les mencionaba, fíjense las tasas y la clasificación. Entonces, si alguien quiere, digamos, participar, me gustaría, como les menciono, quiero hacerlo un poco interactivo. Mientras tanto, yo voy hablando. En relación a la clasificación del winning, entonces tenemos que es simple, difícil o prolongado. ¿Cómo se define un destete o liberación de la ventilación mecánica simple? En general, la gran mayoría de los pacientes, casi la mitad de los pacientes, tienen un winning simple. Y esto se define como el caso en el cual el paciente se hace una prueba de respiración espontánea y la pasa. Y se puede avanzar en la liberación de la ventilación mecánica con un único intento. Las tasas de reintubación son muy bajas, en promedio 5%, entre 0 y 10% es muy bajo. La otra, digamos, la otra clasificación es el destete o winning difícil. Es cuando el paciente requiere más de una prueba de respiración espontánea, pero menos de 3, y dura menos de una semana usted intentando hacerle el winning, es decir, menos de 7 días, con tasas de fallo en la extubación cercanos al 15%, en promedio 10 al 19%. Y por último tenemos el winning prolongado, donde hasta un tercio de los pacientes pueden fallar en la extubación, pueden fallar en la extubación y requerir reintubación y por supuesto se asocia más mortalidad. ¿Cómo se define? Que usted requiera mayor o igual de 3 pruebas de respiración espontánea para pasarla o que dure más de una semana intentando realizar el WIN. Fíjense que lo primero que nos mencionan ahí es también la reintubación. Entonces, ¿qué es una reintubación? ¿Alguien quisiera participar? Bueno, la reintubación se define como aquel paciente que después del retiro de la ventilación mecánica, dentro de 24 o 48 horas, es decir, hasta 48 horas después de la extubada, el paciente requiere reintubación. Eso es importante como indicador. Habitualmente, si el paciente tolera, en general, por supuesto individualizando los casos, si el paciente tolera más de 48 horas la extubación, hay que buscarle otra causa de por qué se reintubó, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los pasos para el winning? Para este retiro de la ventilación mecánica. Entonces, lo primero que usted se tiene que preguntar, ¿lo que lo llevó a la intubación se resolvió? ¿Esa neumonía va mejor? ¿Ese sangrado digestivo que lo choqueó y alteró el sensorio mejoró? Después de eso, ¿el paciente está bien oxigenado y ventilado? Y por último, ¿el paciente tiene corazón para para tolerar el aumento del trabajo respiratorio? ¿Y cómo se hace este proceso? El proceso se hace disminuyendo los parámetros del ventilador, la FiO2, la PIP, las frecuencias respiratorias mandatorias, identificar las oportunidades para evaluar el éxito de esto antes de realizar las pruebas de respiración espontánea. Ya vamos a hablar un poquito de eso en detalle. Y finalmente el retiro de la vía aérea artificial. De tal manera que vamos a empezar con disminuir los parámetros del ventilador. Digamos que hipotéticamente, o la gran mayoría de los casos, usted lo pasa, está en un modo controlado, en general, pues hablando de COVID, puede ser controlado por volumen o por presión, preferimos en general volumen, y el paciente se está despertando y ustedes tienen que favorecer respiraciones espontáneas. Recuerden que si bien la evidencia de ventilación mecánica de un modo comparativamente con el otro en general es muy difícil de hallar y no se asocia muchas diferencias,
Lo que sí está claro es que el SIMB se asocia a más días de ventilación mecánica, a más asincronías y es, digamos que el único modo que ha mostrado que puede causar daño. Entonces, en general, uno de los mensajes es limitar la utilización del SIMB. Por otro lado, los modos que favorecen las respiraciones espontáneas, por ejemplo, como B-Level, Duopap, BiPAP, dependiendo del ventilador que ustedes tengan, y el nombre que le genere a este modo, cuya variable control es la presión y que permite respiraciones espontáneas en la plataforma y la plataforma alta, baja, favorecen las respiraciones espontáneas porque, como ustedes saben, les pueden programar presión soporte. ¿Y por qué es importante empezar a favorecer las respiraciones espontáneas? Dentro de la ventilación mecánica protectora, nosotros digamos que tenemos en cuenta el volumen corriente, el PIB óptimo, la presión plató y muchas otras consideraciones que ustedes ya conocen. Sin embargo, hay dos cosas que habitualmente no se mencionan, y uno es el índice de asincronías. Cuando usted tiene un índice de asincronías mayor al 10%, se asocia más mortalidad y eso hay que tenerlo. Recuerden que se acomoda es el ventilador al paciente y no el paciente al ventilador, y no hay que entrar en un círculo vicioso de sedarlo, 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 prolongar la ventilación, más riesgo de neumonía y pues finalmente hacer más mortalidad. Y por último, también se habla de ventilación mecánica protectora diafragmática. En promedio, el diafragma en un, digamos, en un ventilador, en un modo cuya variable sea control, tanto volumen o presión, es decir, ustedes estén controlando al paciente, el diafragma se puede atrofiar alrededor de 6 a 8 horas, incluso antes podría llegar a suceder. Si eso pasa tan tempranamente, imagínense en un paciente que tiene 7, 10 días ventilado. Si usted está empezando el retiro de la ventilación mecánica, no lo va a pasar de una vez a poder respiración espontánea, sino que usted podría hacer como un nivel intermedio y desfavorecer las respiraciones espontáneas. De tal manera que, si bien ustedes pueden jugar con cualquier modo, ustedes podrían iniciar con uno que favoreciera respiraciones espontáneas para que el paciente hiciera esa transición y avanzar en la liberación de la ventilación. Una de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer es ¿por qué falla el retiro de la ventilación mecánica? Entonces vamos a hablarlo de una manera multifactorial, tanto anatómico, funcional, como en relación a las alteraciones metabólicas. Los pulmones, por supuesto, si la neumonía no ha resuelto y usted tiene los índices de oxigenación muy bajos, si los pulmones siguen muy enfermos, o el paciente tiene un EPOC severo o muy severo de base, va a ser más difícil que el paciente pase las pruebas de respiración espontánea y tener éxito en esa retiro de la ventilación mecánica. Si adicional a eso ustedes no le dieron bien el soporte nutricional, si no favorecieron respiraciones espontáneas, se atrofió mucho más el diafragma, eso le va a generar mayor dificultad en el retiro de la ventilación mecánica. En general, el paciente debería estar consciente y al menos manejar las secreciones. Consideración difícil en un paciente neurocrítico que tiene sus consideraciones especiales que no serán motivo de esta charla. Las alteraciones metabólicas como la desnutrición o un CIRS activo probablemente limitarían el retiro en la ventilación mecánica, puesto que van a generar mayor demanda metabólica y nos va a causar mayores problemas. Principalmente de lo que más se ha estudiado es el tema del corazón y el pulmón. El pulmón pues claramente no requiere muchas explicaciones. Si su funcionamiento está malo, pues porque falla el retiro de la ventilación mecánica. Sin embargo, hay estudios de disfunción diastólica y retiro de la ventilación mecánica. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en general la ventilación mecánica ustedes tienen que saber qué efectos, esa interacción corazón-pulmón, qué efectos causa la ventilación mecánica en el corazón. Entonces, en general, cuando usted invierte las presiones, cuando ventila por presión positiva, ¿qué pasa con el ventrículo izquierdo? El ventrículo izquierdo mejora su rendimiento. Hay como una especie de extracción a nivel de las venas pulmonares, una especie de succión que favorece el llenado ventricular y la ventilación mecánica mejora el rendimiento del ventrículo izquierdo, las presiones.
Por supuesto, si usted pues, excede en presiones, pues va a colapsarlo, pero ¿por qué lo va a colapsar? Por el ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho falla, perdón, cuando ustedes dan ventilación por presión positiva con presiones muy altas, el rendimiento del ventrículo derecho disminuye. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia vascular pulmonar. De tal manera que incluso hay titulación de PIP por TAPSE. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho es el que va a tener esa repercusión en la poscarga y va a tener dificultades para tolerar esas presiones tan altas y va a generar una disfunción ventricular derecha. Entonces no es sorpresa que tasas de falla derecha en SRA sean tan altas, no solo por la vasoconstricción pulmonar hipóxica y pues todo el proceso que genera el SRA, sino que también por las presiones altas usted va a generar mayores presiones en el sistema pulmonar y va a generar disfunción ventricular derecha y las tasas puede llegar hasta el 30% de disfunción derecha en SRA. De tal manera que es importante tener en cuenta la asociación y la función que tiene la ventilación mecánica con el corazón. Pacientes con EPOC, cuando ustedes les colocan presión soporte, es como ponerle músculo adicional. Y usted le retira, recuerden que los pacientes con EPOC en estadios muy avanzados, en general gastan gran parte de su demanda metabólica respirando. Y esos pacientes se tornan delgados, desnutridos, porque todo lo están gastando o va en función de la respiración. Si ustedes le quitan ese músculo externo, que es la presión soporte, y el paciente está desnutrido, no tiene fuerza para respirar, pues esos pacientes van a tener más riesgo de fallo en la extubación. Entonces es importante esa relación interacción corazón-pulmón para no abordar el tema del fallo en la ventilación mecánica. Entonces, digamos que en general, ¿cuáles son los criterios para iniciar el winning? Van a ver esta diapositiva que incluso difícilmente se puede leer, pero en general son cosas como intentar normalizar la fisiología del paciente. Lo primero que usted siempre se debe preguntar es si el paciente resolvió la causa la cual lo llevaba a la ventilación mecánica. Nuevamente, si el paciente hace una neumonía va mejor, si hace un shock anafiláctico va mejor, si hace un shock cardiogénico que tocó intubarlo va mejor ese shock cardiogénico. Eso es lo primero que ustedes se tienen que preguntar. Y mirar variables adicionales. ¿Qué variables, por ejemplo? Por supuesto que no tenga efectos residuales de los relajantes musculares, el manejo de las secreciones y limitar o disminuir o retirar los sedantes. A nivel cardiovascular, pues en general que el paciente esté estable, recomiendan que el uso mínimo de vasopresores, dosis intermedias o bajas. Eso es difícil de definir, bien difícil de definir porque pues usted en general no encuentra muchos estudios que le digan, no, esto es una dosis baja, esto es una dosis alta. ¿Yo de dónde me guío? Yo me guío de publicaciones recientes, principalmente del Adrenal, del BAST y del Approach, donde se define shock séptico refractario. ¿Y cómo lo definen ellos? Con dosis mayores de 0.2 microgramos kilo minuto, principalmente en el Approach y en el Adrenal, en estudios de corticosteroides. Y en el BAS, en general, en promedio 0.24 microgramos kilo minuto. Entonces, dosis mayores de eso son altas. Menos de eso son intermedias y menos de 0.12 a 0.1 son bajas. Entonces, en general, usted preferiría cercano a 0.15, 0 microgramos kilo minuto de noradrenalina o menos, pero que tenga una tendencia hacia la baja. Es decir, no es lo mismo si en la mañana el paciente tuvo una hora 0.05 y en la tarde está a 0.15, taquicárdico, hiperdinámico, probablemente ese paciente está en progresión de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y no sería como muy buena idea avanzar en la liberación de la ventilación mecánica. Y unas variables respiratorias que en general las vamos a mencionar más adelante, sin embargo, no se debe cumplir todo esto. ¿Y por qué no se debe cumplir todo esto? Porque en general estos predictores de fallo en la extubación son muy malos. En general los predictores de fallo en la extubación son muy malos. Entonces ustedes tienen que mirarlo de manera integral al paciente
y determinar si en general ese paciente podría llegar a avanzar en la liberación de la ventilación mecánica. Entonces, les mencioné el volumen corriente, la capacidad vital, el esfuerzo respiratorio, la frecuencia respiratoria, las presiones de oxígeno, el pH. En general se prefiere una PAFI mayor de 200, en Bogotá más de 150, con, digamos, PIP menos de 8, preferiblemente. Digamos que, y un estado de ventilación, es decir, de CO2, al menos menor de 60, para usted avanzar en la liberación de la ventilación mecánica. Quiero hacer mención especial aquí en la parte inferior de sus pantallas, en el índice de Tobin. El índice de Tobin que pone de manifiesto la relación de la frecuencia respiratoria sobre el volumen corriente en litros. Y fíjense que el punto de corte es 105. Entonces, el estudio original de Jan y Tobin utilizó este índice para determinar como predictor de fallo en la extubación. Es de los más utilizados. Y fíjense que el estudio tiene 100 o 101 pacientes, si mi memoria no me falla. Y tiene dependiendo de los puntos de corte, tienes diferentes sensibilidades y especificidades. En general, ese punto de corte de 105 tiene un valor predictivo de 67%, o sea, es muy mal predictor de fallo en la extubación. Entonces, como les menciono, usted puede tener, digamos, muchos otros bien, por el Tobin, no sé, en 106, usted va a avanzar en la liberación de la ventilación mecánica, pues hay que ver en detalle el paciente y hay que mirar. ¿Y por qué, digamos que hablo un poco del Jan y Tobin? Pues uno, porque es de los parámetros más utilizados. Y dos, porque digamos que si el paciente hipotéticamente está respirando a 30 por minuto, ¿cierto? Y hace un volumen corriente de 350. Entonces vamos a ver cuánto nos daría de Tobin. 30 dividido en 0.35, porque es el volumen corriente en litros. Le daría un Tobin de 85. Usted lo pasaría, ¿cierto? Pero usted se sentiría tranquilo con un paciente respirando a 30 por minuto y moviendo solo 350. Un índice de Tobin de 85 sería excesivo, ¿verdad? Entonces, en general, por supuesto, el punto de corte del Tobin le va a cambiar la sensibilidad y la especificidad y parece ser que 82 es un buen punto de corte. Sin embargo, el mensaje es en que entre menos mejor, no es el único predictor de fallo en la extubación, que todos son malos como predictores de fallo en la extubación, que si bien el Tobin es de los mejores, tiene solo un 67% de valor predictivo, y usted se tiene que llenar de razones para extubar ese paciente teniendo en cuenta las limitaciones del resto. Entonces, en general, si bien esta otra diapositiva es bien difícil, digamos, de ver, como ustedes ven muchas letras, ¿no? Sin embargo, vamos a intentar protocolizarlo. Esto como una lista de chequeo, un checklist, donde vamos a mirar la oxigenación, una mecánica respiratoria, el equilibrio ácido-base, el estado hemodinámico, la vía aérea, cómo está clasificada, el test de fuga que ya vamos a hablar en detalle de eso, y la clínica. Y vamos a hacer una especie de chequeo. Entonces, a manera de lista de chequeo, digamos que ese sería como nuestro protocolo de extubación, nuevamente conociendo en detalle eh, las las limitantes que tiene cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, digamos. Entonces, ¿cómo se debería hacer realizar una prueba de respiración espontánea? Entonces, una prueba de respiración espontánea. Entonces, es la forma de evaluar la capacidad del paciente para respirar por sí solo. Hay tres maneras de utilizar. Tubo en T, CPAP, utilizando el presión soporte, alrededor de 5-8, o tube compensation, que es una herramienta que tienen algunos ventiladores. En general, las guías sugieren iniciar la respiración espontánea con presión soporte sobre sin ella, es decir, CPAP
o sobre CPAP o tubo en T, ¿de acuerdo? Eso es una prueba de respiración espontánea. ¿Cuánto debería durar? Esa es una gran pregunta. En general, las pruebas de respiración espontánea con CPAP o con presión soporte fueron comparadas contra el tubo en T, que era en un momento el gol estándar. Se puede simular un tubo en T con 0 de PIB, 0 de presión soporte. Sería casi el equivalente. En general, ¿qué se demostró en los estudios? En estudios de unidad, en español. Demostró que no había diferencia si usted lo hacía durante 30 minutos. Pues primero, antes eran de 2 horas. ¿Sí? Después de las 2 horas se cambiaron a 1 e incluso 30 minutos y se documentó que, no, que si bien a las 2 horas había diferencias porque fallábamos el grupo de presión soporte, a las 24 horas no había diferencia entre el grupo de presión soporte versus el de tubo en T. Entonces, para limitarle esa resistencia y favorecer el confort del paciente, en general se prefiere utilización de presión soporte. Sin embargo, hay unas consideraciones especiales. Hay un subgrupo que se beneficia de eso, de hacerle prueba en tubo en T. Entonces, hay que recordar la fisiología de la ventilación mecánica con respecto al corazón y con respecto al pulmón. Cuando usted tiene presiones, como yo les decía, si mejora el rendimiento del ventrículo izquierdo y usted tiene falla ventricular izquierda, el paciente con falla cardíaca es un paciente de muy alto riesgo de fallo en la extubación. ¿Y por qué es de muy alto riesgo? Porque la ventilación por presión positiva aumenta la presión transmural del ventrículo, digamos, transmural entre el ventrículo y la pleura, porque en general el pericardio, si no está taponado el paciente, pues no genera mayor presión, y al aumentar eso, por aumento de la presión pleural, baja la poscarga del ventrículo izquierdo, es decir, baja la tensión transmural del ventrículo izquierdo, es decir, baja la poscarga. Entonces, eso de una manera enmascararía la falla cardíaca y ese subgrupo probablemente usted podría hacerlo en tubo en T. Otro subgrupo de alto riesgo son los pacientes con EPOC. Como yo les mencionaba, el PIP tiene una función de ferolizar la vía aérea. En los pacientes con EPOC, como les mencionan a usted la literatura, es decir, el autopip, se vence con el PIP, pero con menos del autopip, ¿no? Es decir, la literatura menciona un 80% de la medición del autopip para abrir ese, digamos, el punto igual de presiones en los pacientes con EPOC se hace muy distal, y lo que hace el PIP es, digamos, la especie de férula permeabilizar donde está cerrado por el punto igual de presiones, pero usted tiene que tener una presión menor para que salga al aire, por supuesto, para que expire y favorezca la expiración del paciente. Por un lado, eso es una especie de férula, y dos, la presión soporte es un músculo adicional al diafragma. Entonces ese paciente tiene mucho riesgo de falla en la extubación. No es sorpresa que esos pacientes, como vamos a ver más adelante, son catalogados con alto riesgo y usted debería tener unas consideraciones especiales para la extubación. Entonces, los criterios de fallo de la respiración espontánea. Entonces, ustedes le hicieron al paciente, el paciente resolvió su patología de base. Entonces, va mejor de su neumonía por COVID. Ustedes le favorecieron respiraciones espontáneas. Ustedes le hicieron predictores de fallo en la extubación, teniendo en cuenta que no son criterios absolutos para limitarse en avanzar en la liberación de la ventilación mecánica, y hay que conocer sus limitaciones. Son muy malos, como les mencioné. Usted lo pone en prueba de respiración espontánea y mire si el paciente pasó a la prueba de respiración espontánea. No es más sino mirar si el paciente hizo este síndrome de dificultad respiratoria, es decir, si usted le hizo la prueba de respiración espontánea, el paciente se tornó agitado, ansioso, taquipnéico, empezó a utilizar músculos accesorios, usted le tomó unos gases y hizo hipercapnia, desaturación, cayó la PAF, el índice de Tobin se le aumentó y se puso taquicárdico, hizo arritmias, pues ese paciente claramente no pasó la prueba de respiración espontánea, y lo que hay que hacer es devolverse al modo
que usted prefiera o que el paciente esté más confortable, normalice otra vez las cosas e intentar hacer un nuevo intento en 24 horas o cuando su juicio clínico lo dicte. Pero en general no se recomienda hacer 2 pruebas de respiración espontánea en el mismo día. Saliéndome un poquitico del tema, hay que hacer una apreciación. ¿Y cuáles pacientes son candidatos a pruebas de respiración espontánea? En general las guías le mencionan a usted que los que llevan más de 24 horas intubados. El resto son intubaciones como yo la denomino de anestesia. ¿Y por qué anestesia? Porque, no sé, vamos a poner el ejemplo del paciente de cirugía cardiovascular. En general esos pacientes no tienen el pulmón enfermo, su problema fue el corazón. Y si usted le solucionó el problema intraoperatorio, no es sorpresa que el fast track, que no es más sino extubarlo dentro de las 6 primeras horas, baje mortalidad. Entonces, ese paciente ni siquiera debería hacer una prueba de respiración espontánea. Ese paciente dura ventilado menos de 24 horas. La extubación anestésica, como ustedes lo han visto en salas de cirugía, es abra los ojos, respire, respire, adiós tubo. Ninguna prueba de respiración espontánea. Y es porque el paciente no duró intubado más de 24 horas. Entonces, quería hacer una apreciación para los candidatos a las pruebas de respiración espontánea. Lógicamente, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las estrategias para aumentar el éxito y disminuir la probabilidad de fallo en la extubación. Lo primero es que el médico tratante lo decida o que esté protocolizado. Como yo les mencionaba en la charla hace 8 días, entre menos el médico piense mejor. Si usted protocoliza todo, si usted hace bundle, si hace su checklist, eso es mejor a la consideración del médico tratante. Es decir, que los protocolos institucionales y puntualmente liberación de la ventilación mecánica funcionan. La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque pueden disminuir hasta 25% los días de ventilación mecánica y hasta un 10% la estancia en UCI. Eso es un montón. Casi 1 de cada 4 pacientes disminuye los días de ventilación y 1 de cada 10 disminuye la estancia en UCI. Eso es un desenlace fuertísimo en la unidad de cuidado intensivo. Y los protocolos pueden ser guiados por personal asistencial o automatizados. Quiero mencionar un poco el automatizado. Digamos que en general no hay muchas diferencias, sin embargo lo que disminuyen son los días las horas o el tiempo de duración de la ventilación. Entonces puntualmente hay varios en el mercado. La tecnología de los Drager, que es el SmartCare, la tecnología de los Hamilton, los suizos, que tal vez para mí es el ventilador más fino, al menos de los más caros, si no el más caro, que tiene un modo único que se llama ACB Intelligent. El automodo, que es un modo de los Siemens, un nuevo ventilador también lo tiene, que es una combinación de modos, y el PAF, o ventilación proporcional asistida, que está en los Puritan, y los Drager, que tienen una tecnología similar que se llama PPC. En general, ellos, ¿qué es lo que hacen? Por medio de protocolos, vamos a mencionar el SmartCare, lo que hacen es determinar cuándo el paciente está en esta fase. Entonces, fíjense lo que hace el SmartCare. A la izquierda de sus pantallas van a ver una flecha roja que se dirige hacia el eje de las X y es donde el paciente fue intubado. En este momento el paciente, la enfermedad está avanzando. Fíjense cómo está la línea punteada en descenso y usted está instaurando un tratamiento. Si las cosas se hicieron bien, esa línea punteada va a ir hacia arriba, lo que indica que el paciente va a ir mejorando, va a mejorar a tal punto donde llega un momento donde va a tener la extubación del paciente. Lo que hace el SmartCare es mirar todos estos momentos de la enfermedad para determinar cuándo lo va a extubar. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, fíjense esta gráfica tan bonita, donde usted le va a entregar la presión soporte, le dice, no, está listo para hacer a que el paciente empiece a trabajar. Entonces usted lo pone a presión soporte y fíjense de izquierda a derecha de sus pantallas cómo la presión soporte va disminuyendo. 20, 15, 10, 5 y 0 hasta que le hice una prueba de respiración espontánea en CPAP. Entonces el paciente está en este punto de la línea punteada, como señalo, donde está empezando a mejorar. Tiene una presión soporte de 20. En la medida que va mejorando, el mismo ventilador Sensa,
que el paciente no necesita tanta presión para llegar al volumen que requiere y empieza a disminuir la presión soporte hasta que él mismo lo pone en CPAP y le dice: usted está listo para extubarlo. Y que ha demostrado eso. Y eso ha demostrado menos días y menos tiempo de ventilación mecánica. Y ellos lo toman como una zona respiratoria de confort. Entonces mira que el paciente esté, como su nombre lo indica, confortable. Tenía una frecuencia respiratoria entre 15 y 30. Los pacientes neurocríticos tienen una especial consideración. No los vamos a mencionar. Aunque si tienen preguntas, podemos resolverlas puntualmente. También el volumen respiratorio esperado. Y también con la capnografía, dar un punto de corte de 55 o 35 si tiene. Y van a hacerlo cada 2 a 5 minutos porque es un ventilador de asa cerrada. ¿Qué es un ventilador de asa cerrada? Un modo de asa cerrada que él se retroalimenta de la mecánica del paciente y va a irlo clasificando cada determinado tiempo. Entonces, el volumen corriente, CO2, frecuencia respiratoria, ajustado al peso, ajustado al EPOC y lo van clasificando si está taquipnéico, hiperventilado, hipoventilado, en fin. Pero cuando está en la zona de seguridad, que es la ventilación normal, ese paciente le va a decir: está listo para extubar. Entonces fíjense que es un modo de asa cerrada. Entonces inicia, se adapta, observa, mantiene, y si está listo, dice: lo vamos a extubar. ¿De acuerdo? Entonces esa es una de las maneras por las cuales los modos automatizados pueden disminuir los días de ventilación mecánica. Sin embargo, tiene sus contraindicaciones, que no me voy a demorar mucho en esto porque pues, no sé si alguna sede tiene ese modo del Smart Tape de los Drager. Pero para eso. Entonces hice una especie de casos clínicos. Esos casos clínicos son dos porque quiero puntualizar en dos cosas. Ya aprendimos cuándo hay que determinar si el paciente es candidato a Winning. Ya aprendimos dentro de los predictores de fallo de respiración, predictores de fallo en la extubación, qué tan buenos son. Y por último, si los protocolos son buenos o no y cómo se debe hacer una prueba de respiración espontánea y cuánto tiempo se debe hacer. Vamos a hacer un par de casos clínicos. Me gustaría de pronto que alguien nos ayudara. Vamos a empezar con el primero, un señor de 30 años, una vía aérea aparentemente fácil, un tubo número 8, le hicieron una colecistectomía sin soporte y un test de fuga positivo. Me gustaría que alguien interpretara un test de fuga positivo. ¿Qué opina la doctora Lady? ¿Estará por ahí? A ver si lo hacemos dinámico. ¿Alguien quiere opinar acerca de un test de fuga positivo? Sí, el test de fuga positivo es el que se considera cuando al realizarlo pues no tenemos descenso de los volúmenes ni tampoco tenemos fuga audible. Señor, discúlpeme que no lo escuché. Que consideramos un test de fuga positivo aquel que se realiza y no hay descenso de los niveles en los volúmenes ni tampoco hay pues evidencia de una fuga audible. Sí, señor, doctor Emerson. Entonces, un test de fuga positivo se interpreta contrariamente a lo que no pensaría. Es un dato negativo para el paciente. Entonces, un test de fuga, ¿cómo se debe hacer? Lo primero que alguien quiere aportar, ¿cómo se hace un test de fuga? Pues se coloca al paciente en el modo anteriormente mencionado, en este caso pues sería asistido controlado, que sea por volumen. Se coloca al paciente, se miran las respiraciones de esos volúmenes expiratorios, más o menos se cuentan los 6 con el neumo inflado. Siguiente se desinfla el neumo, se cuentan esos volúmenes expiratorios con el neumo desinflado y pues si hay un gorgoreo, como decía el compañero, audible. Se divide entre 6, se suma primero esos volúmenes expiratorios con el neumo inflado, el neumo desinflado se divide entre 6, que fueron los valores que yo tomé inicialmente, y pues se mira qué tanto, pues si para negativo, para criterio para extubación es mayor a 110.
que sería un criterio para extubación. Mayor de 110 o 10 al 15%. Ujú. Y lo primero que dice es muy importante, he visto que hacen pruebas de test de fuga en un modo espontáneo. ¿Qué piensan de eso? Que sería muy difícil la interpretación porque el volumen iría en función del esfuerzo y el trabajo respiratorio del paciente, ¿cierto? Entonces, el paciente, ustedes le ponen una presión soporte, no sé, de 8. Si él hace un mayor esfuerzo, puede llegar a volumen de 800, si hace menor esfuerzo, puede llegar a volumen de 300. Entonces, esa división sería difícil de interpretar, ¿verdad? Entonces, en general, un test de fuga positivo es un dato negativo para el paciente. Es un dato negativo para el paciente. Siempre controlado por volumen. Un volumen fijo para que ustedes lo puedan interpretar. El punto de corte es 110 mililitros o 10 al 15%. Y con eso, si el test de fuga es positivo, quiere decir que no fugó. Cualitativamente no fuga. Si el test de fuga es negativo, quiere decir que fugó, que hizo más de 110 mililitros o que fugó más del 10 al 15% de eso. Pero entonces, ¿ustedes qué piensan del test de fuga como predictor de fallo en la extubación? ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿quién quiere aportar algo? ¿Lo extuban o no? Pues me iría a hacer las otras pruebas para ver si es criterio, mirar las variables hemodinámicas, respiratorias, índice Tobin. Es decir, ¿extuban o no? Depende de las otras variables, porque tengo que también las otras variables. Entonces, o sea, uno utiliza el test de fuga para determinar si el paciente tiene, pues, como riesgo de esterilidad post-extubación, ¿cierto? Entonces, como el temor. Pero fíjense que el test de fuga es muy limitado, o sea, como predictor de esterilidad en la extubación es muy malo, imagínense eso. ¿Ustedes recuerdan las indicaciones de medición del test de fuga? Hay unas indicaciones. ¿Y qué es lo que habría que hacer? Quiero puntualizar esto porque es dentro de lo que más se utiliza y fíjense que es lo del diario. Y uno en lo del diario como que a veces también tiene algunos fallos, entonces fíjense que es una pregunta que aparentemente es sencilla y parece no ser tan fácil ya de desarrollar. Entonces aquí traje la literatura de eso, y es de las guías de ATS de extubación del 2016. Entonces, fíjense que era un paciente joven, ¿cierto? Ahí está la manera como se hace. ¿Y qué recomienda la guía de la ATS? Es tan malo de predictor de fallo de la extubación que ellos recomiendan que sugieren administrar esteroides sistémicos al menos 4 horas antes de la extubación. Así es de malo, imagínense. Y aún así, y después de eso, ¿será que se debe repetir el test de fuga? El nivel de recomendación es bajo, pero no recomiendan realizarlo nuevamente, rutinariamente. No quiere decir que a todos sí, que a todos no. Entonces, primer punto, este paciente que les puse atrás, 30 años, un tubo normal, una intubación cero traumática, sin problemas, cuyo único dato negativo era un test de fuga positivo, sin soporte vasoactivo. Plan, pues yo creo que podemos hacer los esteroides 4 horas antes. No sería necesario repetir la fuga y lo extubaríamos a las 4 horas. Ahora veamos este caso. Paciente de 65 años, antecedente de EPOC, diabética, coronaria, falla cardíaca, FEI del 20%, ahí ustedes ven esa placa. Test de fuga positivo. Requirió 3 intentos de intubaciones en urgencias. ¿Ustedes qué piensan de ese test de fuga? ¿Qué tanta? Tenía un tubo número 8-5, una mujer. ¿Qué pensarían? ¿Será que en este caso avanzamos sin un test de fuga de control, por ejemplo? Creo que este caso es más difícil, ¿cierto? Intubación traumática.
un tubo grande, un paciente en falla cardíaca, mujer, las mujeres se asocian con más tasas de estudiar post-extubación. Entonces yo creo que este sí valdría la pena ponerle esteroide y volver a repetir el test de fuga y probablemente no avanzaríamos porque tiene todos los riesgos para hacer estudiar post-extubación. Entonces las indicaciones de estudiar post-extubación, perdón, de test de fuga son, uno, que el paciente sea mujer, no sé por qué puntualmente las mujeres en algunas cosas son diferentes, este es uno de los casos. Que el tubo endotraqueal sea muy grande, como ustedes lo leen aquí, género femenino, tubo grande, que tenga una reintubación posterior o extubación planeada o que tenga una intubación mayor de 6 días. Entonces fíjense que es tan malo que usted tiene indicaciones de test de fuga, como se les mencioné, los voy a repetir para hacer hincapié. Intubación traumática, intubación más de 6 días, tubo endotraqueal grande, género femenino, reintubación posterior a la extubación no planeada. Ese paciente probablemente usted no avanzaría en la extubación. Entonces fíjense que es importante individualizar los casos e interpretarlos de manera adecuada. Y puntualmente quería determinar ustedes qué pensaban de este paciente. ¿Será que este paciente se beneficiaría de alguna estrategia para disminuir la probabilidad de fallo en la extubación? Este último que les mencioné, digamos, ya el test de fuga salió negativo. Entonces, le haríamos algo más. ¿Ven esa placa tan fea? Claro, primero tendríamos que compensar más el síndrome de falla cardíaca, mirar pues el balance hídrico acumulado de ese paciente, mirar pues Vemos que el paciente le pasó todo, todas las pruebas, todas. Perfectas. Punto 20 de 40. ¿Qué más podría hacer usted para eso? Entonces, ahí vienen las otras estrategias. Únicamente en pandemia es más difícil esta recomendación y puntualmente no se recomienda. Pero las estrategias de fallo, de prevención de fallo en la extubación están los dispositivos adicionales. Entonces, esto sí tiene muy buen nivel de evidencia. Fíjense, recomendación fuerte, evidencia moderada, eso es la guía de extubación de la ATS que les mencioné anteriormente. Y dice puntualmente, en pacientes con alto riesgo de fallo en la extubación, con ventilación mayor de 24 horas, quienes hayan pasado una prueba de respiración espontánea, se recomienda ventilación mecánica no invasiva para prevención de fallo en la extubación. Es muy diferente como tratamiento de falla respiratoria post-extubación. ¿A qué me refiero con esto? Retrasar una intubación aumenta mortalidad. Eso lo quiero dejar muy claro. Pero como el paciente tiene falla cardíaca, ya sabemos que disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo, tiene falla ventricular izquierda, y usted le disminuye la poscarga y mejora con las presiones, entonces una estrategia. Uno, lo que les mencionaba, los subgrupos donde prefiere pruebas de respiración espontánea con tubo entero con cero de presiones son los pacientes con EPOC o con falla cardíaca. ¿Por qué? Porque ellos enmascaran un poco la fisiología del paciente. Y dos, usted lo puede mejorar nuevamente haciendo el switch a ventilación mecánica no invasiva, pero como prevención de fallo en la extubación, no cuando falló. Porque ya cuando falló, ese paciente tiene que ser intubado. Retrasar una intubación orotraqueal se llama aumentarle mortalidad al paciente, de 30 y 40%. Entonces es un dato muy importante que dice doctora Catherine Levy, paso no invasivo, perfecto. Switch a no invasiva, estamos completamente de acuerdo. Entonces, en general, fíjense todos los beneficios, esta diapositiva, de toda la evidencia de los estudios de Andrés Esteban, de Ferrer y demás autores, donde dicen la evidencia de la utilización de ventilación mecánica no invasiva en general a favor para prevención de fallo en la extubación. Y fíjense que en general los pacientes, los grandes, como profilaxis, entonces tenemos los pacientes con EPOC, falla cardíaca. Los pacientes mayores de 65 años hay señales a favor de switch a ventilación mecánica no invasiva. Obesidad, cirugía abdominal alta, cirugía torácica son los pacientes que se benefician en general de prevención de fallo de switch a no invasiva
para nuevamente y grande este mensaje de prevención de fallo en la extubación. Entonces, ¿cómo sería nuestro algoritmo? Ustedes lo evalúan diariamente, cumple criterios de extubación, el paciente resolvió su patología de base que lo llevó a la intubación. Entonces, sí, le hacemos poder, incluso, este algoritmo se acaba de ocurrir en opiniones críticas que de hace unos 3 añitos, y siquiera recomiendan los predictores de fallo en la extubación. Nuestra propuesta es ese cuadro que les mandé anteriormente, de hacer ese checklist, porque si bien no son buenos, la sumatoria de todos sí nos da una información. E incluso más adelante podríamos hacer una publicación con eso. Entonces, como predictores de fallo en la extubación, pues la propuesta sería hacerlos, pero teniendo en cuenta las limitaciones, interpretando bien el test de fuga. Entonces, le hacemos la prueba de respiración espontánea, 30 minutos, 1 hora. Ya sabemos que 30 minutos es igual a 1 hora, 1 hora es igual a 2 horas. En cuanto a las tasas de fallo en la extubación, teniendo en cuenta los subgrupos de falla cardíaca y de EPOC, con el enmascaramiento de la fisiología que generan las presiones, tienen todo eso en la cabeza, tolera la prueba, estado de conciencia, tose, sí, si tiene criterio de fuga, sí, plan, se extuba, ¿de acuerdo? Ese sería lo que iríamos a hacer. Quería hacer una presentación sencilla, muy traída a la práctica, para, digamos que es el diario que nosotros tenemos, y con eso poder desarrollar preguntas para poder estudiar a nuestros pacientes de la manera más adecuada. Me gustaría saber si hay alguna opinión o una consideración, un aporte que alguien quiera mencionar. ¿Preguntas? No hay preguntas, Doc, ni en el chat. Ya el doctor Rubio creo que va a hacer una intervención. Buenas tardes. No, doctor Márquez, pues este tema es muy complejo, es muy difícil, y teniendo un auditorio tan heterogéneo, pues no es fácil generar, pues es un tema que no lo agotamos, ¿no? Yo simplemente es una sugerencia para los colegas que están trabajando en las UCIs y no tienen la experticia, que, digamos, se casen con algún evento y le hagan el seguimiento, porque a veces el turno son 12 horas, 24 horas, y le perdemos como el hilo, porque esto tiene tanto de arte como de ciencia. Obviamente cada vez hay que volverlo más científico con los protocolos y con las guías, pero si le sumamos la experiencia de cada uno en un proceso de extubación, pues vamos ganando. No sé si me perdí en algún momento, pero en el checklist me parece importante que esté el aspecto de la placa de tórax, porque a veces pueden tener los pacientes atelectasias o pueden tener neumotoras que no se ha percibido. Entonces me parece importante que esté la placa de tórax por lo menos de las últimas 24 horas para generar pues otro elemento en la lista de chequeo. Entonces la invitación es a que, digamos, nos apropiemos de los casos, tanto terapia respiratoria como los médicos, haciendo el seguimiento, llegando al otro turno y preguntando qué pasó, no solamente si tuvo buen desenlace, sino por qué falló. Eso ayuda a construir un poquito mejor esta temática que es tan compleja. Por lo demás, muy, muy bien la aproximación, doctor Márquez. Muchas gracias, doctor Rubio. Preguntas adicionales, nos quedan como 7 minutos, 6 minutos. ¿Los terapeutas tienen alguna consideración, dudas? ¿O los terapeutas, los doctores? Doc, Muy claro. ¿Sí? pues en vista que no hay más participación, voy a aprovechar los 5 minuticos que nos quedan para mostrar la plataforma educativa para que el personal médico que ya tiene acceso a la plataforma pueda conocer cómo es el ingreso y puedan revisar la documentación que ya se han cargado y las presentaciones que ya están disponibles. Aquí el doctor Diego hace una pregunta. Sí, sí, señor.
Dice que recomienda respecto a la cánula de alto flujo. Esa pregunta es muy bonita. Hay muchos estudios pequeños derivados del Florali, que fue de los estudios que catapultó a la cánula de alto flujo como una estrategia ventilatoria. Puntualmente, ¿qué pasó en Florali? En el 2016 salió una publicación donde, en el New England Journal, donde se comparó las estrategias ventilatorias o de oxigenoterapia mejor, convencionales versus la cánula de alto flujo en falla respiratoria hipoxémica. Casi el 60% de los pacientes tenían neumonía o más, si mi memoria no me falla. Y se documentó que la cánula de alto flujo en falla respiratoria hipoxémica disminuía las tasas de intubación. A partir de eso se desarrollaron, ese fue el estudio más grande, ya habían anteriores, ¿no? Habían aproximaciones. A partir de eso se empezó a desarrollar más la cánula de alto flujo. Y puntualmente, ¿dónde tiene cabida la cánula de alto flujo, doctor Diego? En prevención de fallo en la extubación, tiene cabida. En general, sí hay señales donde parece disminuir el fallo en la extubación y parece ser que la combinación de no invasiva más cánula de alto flujo aún así disminuye más la probabilidad de fallar en la intubación en esos pacientes difíciles. Entonces, es una estrategia muy bonita. Pues unos estudios, digamos, los más fuertes dentro de las limitaciones de estos son su autor es el doctor Hernández y casualmente es en posoperatorios cardiovasculares. Sin embargo, en las otras entidades, lo que le menciono, en general, la aproximación puede ser no invasiva más cánula de alto flujo. La evidencia no está tan sólida para prevención de fallo en la extubación solo con cánula de alto flujo, pero como le menciono, hay estudios más pequeños donde hay señales de que la cánula de alto flujo funciona o disminuye la probabilidad de fallo en la extubación. Y tenemos otra participación, ya nos quedan 2 minuticos y 30. Edna, qué pena, mira. Importante resaltar el papel que juega la adecuada sedanalgesia y aplicación de protocolo de sedación para evitar también los fallos, ya que el dolor o el exceso de sedación nos interfiere en la buena evolución de los pacientes extubados. Sí, de acuerdísimo con la doctora Lady. Fíjense que es importante protocolizar, es importante determinar si el paciente resolvió la causa de base, eso es clave. Hay que hacerlo sistemático, que no tenga efectos residuales de los sedantes. Fíjense que, por ejemplo, el midazolam tiene una vida media de 5 a 10 horas y es una benzodiazepina de corta acción, imagínense el resto. Entonces usted se lo quita y 5 días medias después es que se quitó la benzodiazepina de encima. ¿Será por eso que asocia más delirio, más duración de la ventilación mecánica? ¿Será sorpresa? Uno pensaría que no, mirando su farmacocinética, ¿cierto? Entonces, fíjense que todo eso es importante. Limitar el uso de benzodiazepinas, que no esté en delirium, que se asocia más días de ventilación mecánica, garantizar una adecuada sedación, que el paciente esté libre de sedantes, de efectos residuales de los relajantes. Todo ese checklist hay que mirarlo en detalle para determinar y avanzar en la liberación de la ventilación.